Hola, les habla Liliana Goldín. Vamos a continuar con el texto de Más allá del principio del placer, tomando la pregunta freudiana ¿por qué se repite lo displacentero? Esta sería la tercera emisión con este punto. Recorrimos hasta ahora la repetición de sueños traumáticos y el juego infantil. Los sueños traumáticos en la vía de algo que no se puede tramitar. Algo se le presenta al sujeto como excitación, excede lo que el aparato psíquico soporta y se repite como un intento de procesamiento. Luego tomamos el primer juego infantil repetitivo autocreado, el Fordá, que se da en el marco del principio del placer-displacer y no de las tendencias más allá. Estas tendencias son más arcaicas e independientes del principio del placer, como lo hemos planteado en la primera emisión. Hoy vamos a tomar el apartado tercero. Freud empieza a colocar la repetición en un más allá del principio del placer. Vamos a ir ubicando de qué se trata la compulsión de repetición. Es fundamental para pensar la neurosis. Bueno, y él en este apartado va a colocar en principio los pasos que él llevó adelante en el psicoanálisis como técnica y dice que después de 25 años de trabajo intenso, dice, han hecho que las metas inmediatas de la técnica psicoanalítica sean hoy por entero diferentes que al comenzar. Esto va a la época del comienzo y dice que el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de reconstruir, colegir y comunicar en el momento oportuno lo inconsciente oculto en el enfermo. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación, pero como así no se solucionaba la tarea terapéutica, enseguida se planteó otro propósito inmediato. Esto es importante porque digamos que el primer tiempo ubicaba todo el valor de la interpretación, de hacer consciente lo que ubicaba él como el pensamiento inconsciente, pero no provocaba cambios a nivel del síntoma. Por eso dice que no se solucionaba la tarea terapéutica. Y entonces empezó otro momento de construcción de trabajo. Instala al enfermo a corroborar la construcción mediante su propio recuerdo, o sea, empezar a trabajar con el retorno de lo reprimido, con los recuerdos. Y este punto importante de la construcción por medio de las formaciones del inconsciente. A raíz de este empeño, el centro de gravedad recayó en las resistencias. El arte consistía ahora en descubrirlas a la brevedad y mostrárselas por medio de la influencia humana. Este es el lugar de la sugestión y moverlo a que las resignase, a que las dejase de lado. Después, o sea, otro momento, se hizo cada vez más claro que la meta propuesta, el devenir consciente lo inconsciente, tampoco podía alcanzarse por este camino. El enfermo empezó como a tomar de la clínica este punto Freud, puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido y justamente lo esencial. Miren cómo dice, más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como una vivencia presente, en vez de recordar, o sea que no viene por la vía del recuerdo de la formación, sino por una repetición. Esta repetición, ¿qué coordenadas tiene? Dice, esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones, y regularmente se juega, se escenifica en el terreno de la transferencia, esto es, en la relación con el médico. Esto es cuando se instala la neurosis, lo que Freud llama neurosis de transferencia, cuando en acto ahí con el analista se ponen en juego estos elementos que tienen que ver con la vida sexual infantil, con el tiempo del Edipo. No aparecen dichos en palabras, se escenifican, se arma en acto. El sujeto no sabe lo que repite ahí donde repite. Entonces dice, el médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta neurosis infantil, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima repetición. La proporción que se establece entre recuerdo y reproducción es diferente en cada caso. El médico no puede ahorrar al analizado esta fase de la cura. Tiene que dejarle revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada.
cuidando que al par que lo hace conserve cierto grado de reflexión, en virtud de la cual esa realidad aparente puede individualizarse cada vez como reflejo de un pasado olvidado. Después vamos a ver de qué se trata lo que se repite. Para ser más inteligible, o sea que para entender esta compulsión de repetición que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, es preciso, ante todo, dice Freud, librarse de un error, a saber que en la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia de lo inconsciente. Lo inconsciente, vale decir lo reprimido, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura, al contrario, aspira todo el tiempo a irrumpir a la conciencia. ¿La resistencia de dónde viene entonces? La resistencia en la cura proviene de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica que en su momento llevaron a cabo la represión. Dice Freud, eliminamos esta oscuridad poniendo en oposición no lo consciente y lo inconsciente, sino el yo coherente y lo reprimido. Es que sin duda en el interior del yo, y es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo, abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Entonces va a ubicar la resistencia del analizado parte de su yo. Esto hay una nota al pie de página y nos remite al texto El yo y el ello. Un poquito más adelante en el texto dice que hay un hecho nuevo y asombroso que debemos describir, es que la compulsión de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones ni siquiera de las mociones pulsionales reprimidas desde entonces. El florecimiento temprano ahora va a qué pasa en el Edipo, porque ¿qué es lo que se repite? El florecimiento temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse, porque sus deseos eran inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Aquí está hablando del tiempo del complejo de Edipo y su sepultamiento. Este florecimiento de la vida sexual infantil se fue a pique, va a decir Freud, se va al fundamento. Eso quiere decir que cae, en lo reprimido primordial. Se va al fundamento a raíz de ¿qué? De las más penosas ocasiones, en medio de sensaciones dolorosas. ¿Cuáles son estas sensaciones dolorosas? La pérdida del amor y el fracaso, que dejan como consecuencia un daño permanente del sentimiento de sí, en calidad de cicatriz narcisista. Acá coloca Freud que Marcinovsky en 1918 dice que esta cicatriz narcisista es el más poderoso aporte al frecuente sentimiento de inferioridad de los neuróticos. O sea que se debe a la pérdida de amor y al fracaso, ¿no? O sea que el tiempo del Edipo, ahí donde por la amenaza de castración para el varón tiene que abandonar la satisfacción. En el caso de la niña, el fracaso del punto del amor. Por su propio peso, el complejo de Edipo se va a pique y queda a este punto, quedan sensaciones hondamente dolorosas de fracaso y de pérdida. ¿Cómo aparece como queja en el neurótico? No puedo lograr nada, nada me sale bien. Siempre pasa lo mismo. Siempre se repite el desengaño. El vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a la vana espera de satisfacción, a los celos que provocó el nacimiento de un hermanito, prueba indubitable de la infidelidad del amado o de la amada. Su propio intento, emprendido con seriedad trágica de hacer él mismo un hijo así, fracasó vergonzosamente. Toca el tiempo del Edipo, el retiro de la ternura que se prodigaba al niñito, la exigencia creciente de la educación, las palabras serias y un ocasional castigo habían terminado por revelarle todo el alcance del desaire que se le reservaba. O sea, de ser el centro ahí de atención de los padres, aparece el desaire, la falta de atención. Esto provoca
sentimientos de pérdida del amor. Así llega a su fin el amor típico de la infancia. Su ocaso responde a unos pocos tipos que aparecen con regularidad. Ahora bien, los neuróticos, ¿qué repiten? Repiten en la transferencia todas estas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad. Se afanan por interrumpir la cura incompleta, saben procurarse de nuevo la impresión del desaire, fuerzan al médico a dirigirle palabras duras, así como en otro momento lo han hecho con los padres, y a conducirse fríamente con ellos. Hallan los objetos apropiados para sus celos, sustituyen al hijo tan ansiado del tiempo primordial por el designio o la promesa de un gran regalo, casi siempre tan poco real como aquel. Nada de eso pudo procurar placer entonces. Se creería que hoy produciría displacer menor si emergiera como un recuerdo o en los sueños, en vez de configurarse como una vivencia nueva. A ver, ¿vivencia nueva de qué modo? Está puesta en acto con aquel que se tiene enfrente. En este caso, cuando es en la transferencia, es con el analista. Se repite con el analista aquello que fue modelo de amor y desengaño, por decirlo de alguna manera. Se trata, luego, de la acción de pulsiones que estaban destinadas a conducir a la satisfacción, pero en aquel momento no la produjeron, sino que llevaron únicamente displacer. Esa experiencia se hizo en vano, se la repite a pesar de todo y una compulsión esfuerza a ello. Eso mismo, dice Freud, que el psicoanálisis revela en los fenómenos de transferencia de los neuróticos, puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. En estas hace la impresión de un destino que las persigue, ¿no? Que siempre se encuentran con lo mismo, de un sesgo demoníaco en su vivenciar, y desde el comienzo el psicoanálisis juzgó que ese destino fatal era autoinducido y que estaba determinado por influjos de la temprana infancia. La compulsión que así se exterioriza no es diferente de la compulsión de repetición de los neuróticos, a pesar de que tales personas nunca han presentado los signos de un conflicto neurótico tramitado mediante la formación de síntomas. Se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva idéntico desenlace. Por ejemplo, benefactores cuyos protegidos se muestran ingratos pasado cierto tiempo y entonces parecen destinados a apurar entera la amargura de la ingratitud, hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo, otros que en su vida repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a condición de autoridad para sí mismos y aún para el público, y después de un lapso señalado lo destronan para sustituirla por una nueva. Amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en idéntico final. Este eterno retorno de lo igual nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas. El eterno retorno de lo igual, Lacan se va a referir ahí cuando toma esta frase al real, va a decir el real retorna al mismo lugar. Nos sorprende mucho, dice Freud, más los casos en que las personas parecen vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder, a despecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. Por ejemplo, en la historia de aquella mujer, nos cuenta Freud, que se casó 3 veces sucesivas, y las 3 el marido enfermó, y ella debió cuidarlo hasta su lecho de muerte. La figura poética más tocante de un destino fatal, como este lo ofreció Tasso en su epopeya ya romántica de La Jerusalén liberada. El héroe Tancredo dio muerte sin saberlo a su amada Clorinda, cuando ella lo desafió revestida con la armadura de un caballero enemigo.
Ya sepultada, Tancredo se interna en un ominoso bosque encantado que aterroriza al ejército de los cruzados. Ahí hiende un árbol alto con su espada, pero de la herida del árbol mana sangre. Y la voz de Clorinda, cuya alma estaba aprisionada en él, le reprocha que haber vuelto a herir a la amada. En vista, dice Freud, de estas observaciones durante la transferencia, durante la conducta, ¿no?, en la transferencia y el destino fatal de los seres humanos, cabe suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer. Acá en este punto va a colocar Freud esto que después Lacan va a retomar para hablarnos como, digamos, del punto donde él empieza a ubicar el plano del goce. Ahora nos inclinaremos a referir a ella, dice, los sueños de los enfermos de neurosis traumáticas y la impulsión al juego del niño. Entonces dice, debemos admitir, es cierto, que solo en raros casos podemos aprender puros los efectos de la compulsión a la repetición. Respecto del juego infantil, ya pusimos de relieve las otras interpretaciones, que admite su génesis. Compulsión de repetición y satisfacción pulsional placentera directa parecen enlazarse en íntima comunidad. O sea que por un lado va el principio del placer y aparece acá, dice, la compulsión de repetición, que parecen enlazarse. En cuanto a los fenómenos de la transferencia, es evidente que están al servicio del yo, obstinado en la repetición. Se diría que la compulsión de repetición que la cura pretendía poner a su servicio es ganada por el bando del yo, que quiere aferrarse al principio del placer. Con respecto a lo que podría llamarse la compulsión de destino, dice, nos parece en gran parte explicable por la ponderación ajustada a la razón, de suerte que no se siente la necesidad, dice, de un nuevo y misterioso motivo. El caso menos dubitable es quizás el de los sueños traumáticos. Lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de la compulsión a la repetición, y esta nos parece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio del placer que ella destrona. Ahora bien, si en lo anímico existe una tal compulsión de repetición, nos gustaría saber algo sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las cuales puede aflorar y la relación que guarda con el principio del placer, al que hasta hoy en verdad habíamos atribuido el imperio sobre el decurso de los procesos excitatorios de la vida anímica. O sea que coloca este punto hasta hoy, placer-displacer, y ahora coloca este nuevo elemento que es la compulsión a la repetición, donde aparece el más allá del principio del placer, mucho más originario, ¿no?, y que se juega de otro modo. Les quería plantear un punto cuando tomé la pérdida del amor y el fracaso, que me parece interesante que lo tengan en cuenta, porque Lacan nos va a plantear después que digamos que el fantasma va a jugar este punto. En el fantasma se va a armar esto que nunca sucedió, ¿no?, que tiene que ver con la pérdida de amor, con el fracaso, con lo que nunca funciona, con el desengaño, con este punto donde nada me sale bien. El neurótico siempre arma esa posibilidad en su fantasma, ¿no?, la vuelve, está metido en eso, en esa burbuja. Bueno, y digamos la próxima vamos a seguir avanzando sobre lo que Freud va a ubicar alrededor de la compulsión a la repetición. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.